Durante el primer milenio antes de Cristo, los fenicios practicaron un comercio marítimo de grandes distancias, desde el litoral sirio-libanés hasta el estrecho de Gibraltar. Fundaron ciudades y abrieron nuevas vías comerciales, formando con los pueblos mediterráneos una historia común que abarca desde la arquitectura, el arte, la vestimenta y sobre todo la gastronomía mediterránea, que parte de tres elementos centrales: el olivo, el trigo y la vid. La base de la comida árabe en Líbano, el trigo es como aquí en México el maíz, es una base principal para la mayoría de los platillos de la comida árabe. El jocoque también es una base muy importante en la mayoría de los platillos. Se puede comer natural o guisar un platillo. La mayoría de la carne es carne de carnero, pero es una variedad muy especial que tiene un sabor muy agradable. Las uvas son racimos muy grandes, casi toda la gente tiene viñedos allá, crecen los racimos de veras. Yo tengo estas fotos ahí de cuando vivo al Líbano, crecen los racimos muy grandes. Y aquí en Tampico o en México, donde se da la hoja de parra o de vid, todos tenemos para hacer nuestros tacos de parra. Para hacer los tacos de parra normalmente es una uva silvestre, que es la que da la hoja más bonita, más grande. Entonces, yo por ejemplo, en esta casa pues no tengo jardín, pero en mi casa donde vivía antes, ahí tengo parra y ahí las corto. Desarrollaron un alfabeto que sentó las bases para los idiomas de la Europa moderna y algunos mitos que anteceden y se imbrican en el legado griego y romano. Fenicios, así llamaron los griegos a los antiguos libaneses, hombres de púrpura, debido a que pintaban vestimentas y tejidos en ese color, extraído del molusco murex, un referente de elegancia, cuyo origen mítico apunta a que fue descubierto por Melcar para tratar de seducir a la ninfa Tiro. El rojo púrpura lo sacan allí en Líbano de la cochinilla, que es como caracolito que lo jala el mar, pero es muy caro. Es un molusco y es una pintura natural. Con eso los romanos pintaban sus capas cuando estaban allá en Líbano, que estaban dominando ahí en Líbano, con eso pintaban con la púrpura. Sí. Pues sí, pero es muy cara, porque usted sabe, para sacarle cada... El púrpura fenicio va desde rojo sangre muy oscuro al escarlata, en telas que se intercambiaron por plomo y estaño en Iberia, miel en Israel, marfil en África, trigo y lino en Egipto, caballos y mulos en Anatolia. Este color se conserva en algunos trajes para bailar dap, danza fenicia que surgió entre vecinos y familiares convocados para aplanar los techos de paja y madera y por supuesto tierra en la construcción de casas de piedra. Actualmente el dapke se realiza en diversas festividades. El dapke es un baile muy interesante, y cuando están en reunión y están alegres, se levanta uno, se pone en el centro y empieza a patear. ¿Es zapateo? Sí, a patear. Era para aplanarla. Que lo empiezan a escuchar los demás. Y los demás se van incorporando hasta que es un mundo de gente haciendo eso. ¿Se bailó aquí en Tampico alguna vez? Se bailó, sí, pero ya se perdió. Porfirio Díaz creó la nueva ley de la colonización, esto con el fin de atraer extranjeros al país. Esta política concluye en el año de 1907,
con la migración de más de 30,000 extranjeros a México. La migración libanesa continuó hasta finales de los años 20. Muchos registros de libaneses a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX pues no existen, ya que no existía o no existe un censo que establezca ese sentido. Lo cierto es que los migrantes libaneses llegaban, se establecían y ya que estaban aquí establecidos, enviaban cartas a sus familiares y compatriotas libaneses haciéndoles saber las buenas oportunidades que existían aquí en nuestra zona de trabajo. Había un señor, Domingo Curi, Domingo Curi era que el vivía en Veracruz, y cuando llegaba un barco se subía y preguntaba: ¿cuántos árabes vienen aquí? Tantos. Ya los contaba. ¿Cuántos libaneses son aquí? Tantos. Todos estos libaneses, vénganse y los voy a meter a mi casa. Los mandaba a su casa, y era mentira porque era un hotel. Ahí los mantuvo y les dio dinero y les dio comida, les dio asilo, y luego empezó a hablar con cada uno, preguntándole: ¿tienes familia aquí? Sí. ¿Cómo te apellidas así? Ah, mira, en tal lugar, en Tampico, hay la familia Nader Marón. En Monterrey hay la familia tal. Entonces cogían y les daba el conducto para que se fueran. Domingo Curi fue una persona que ayudó a todos los emigrantes. Beit el Din. Beit el Din es la ciudad de nosotros, de nuestros ancestros, sobre todo de nosotros, de los Marón y de la familia aquí. Marón y Nader. Sí, ¿y por qué en Beit el Din? Porque Beit el Din es una ciudad que está en los Alpes del Líbano. Mis padres llegaron en los años 20 a esta ciudad. Ambos llegaron en barco de Líbano. Aquí se conocieron y aquí se casaron ellos. O sea que aquí formaron su familia. Venían con cantidad de gente que venía huyendo del Líbano porque independientemente de que el Líbano lo tenía asediado, Turquía les había puesto un sitio y no dejaban que ingresara absolutamente nada de alimentos, pero tenían muy buenas cosechas y ellos aguantaron y esperaban poder subsistir mucho tiempo. Sin embargo, cuando esas cosechas dieron fruto, les cayó una nube de langosta y acabó con todo el país, con todos los alimentos que habían sembrado en el país. Esa fue también una de las causas principales por las que muchos jóvenes emigraron hacia México, ya que aquí los primeros que habían llegado antes de 1910 y que no hay registros, esos siempre que mandaban las cartas decían que era un país bellísimo. Mi padre salió, como les decía, en 1924 de Beirut. Tenían que pasar al puerto de Marsella a que la embajada, más bien como tenían dominio también francés,
los franceses tenían que dar un certificado para que pudieran ingresar a América. El viaje de ellos era de Beirut a América. ¿América en qué punto? Pues no sabían en qué punto iban a llegar. Sabían que nada más que iban al continente americano. Él venía en realidad a Canadá, pero al llegar a La Habana y de La Habana llegar a Marsella, La Habana, a Tampico. En Tampico, bueno, pues al ingresar, pues se certificó que entraba como migrante libanés. Aparecen en su documentación, donde él era una persona honrada, honesta, y que podía certificarlo de parte de los franceses. Entonces llega a Tampico, entra a la aduana y entra a la migración y planea que de aquí irse a Canadá, pero ya no pudo irse más allá, cruzar la frontera e irse a Canadá, sino que se queda en Tampico. A los 6 años, o sea, en 1906 años aproximadamente, en 1931, se naturaliza mexicano para posteriormente tramitar su visa para entrar a Canadá, y nunca lo hizo más, sino que aquí se casó con una familia de cinco hijos, los cuales pues yo soy el menor. Hacia la segunda década del siglo XX se estableció la colonia libanesa como comunidad, recibidos con simpatía por los tampiqueños, que incluso se formaron matrimonios mixtos, compartiendo un valor religioso en su devoción a San Charbel, que une las religiones cristianas, maronitas y católicas. Los primeros migrantes libaneses en Tampico incursionaron en el comercio ambulante, vendiendo casa por casa en abonos. Su éxito radicó en el conocimiento del mercado popular mexicano, donde comenzaron a fiar sus productos, además de un novedoso esquema de pagos fraccionado, que en aquel tiempo ellos utilizaron para vender zapatos, vestido y telas, donde hasta la fecha los descendientes de dichos migrantes siguen siendo exitosos comerciantes y fabricantes que impulsan fuertemente el crecimiento económico en nuestra zona. Muchos establecieron su punto de venta en el mercado municipal y cerca de sus viviendas, en las calles 20 de Noviembre y Rivera, hoy Héroes del Cañonero, Tampico en la zona centro. Sin llegar a conformar un barrio libanés, la segunda generación de libaneses inmigrados habitó 3 majestuosos edificios de departamentos para socialización y convivencia, que incluye una casa familiar en la esquina de Héroes del Cañonero y 20 de Noviembre, que busca en sus formas una identidad con el Medio Oriente levantino, similar a la vivienda que desde los años 50 hasta los 70 fue la casa del cónsul honorario del Líbano en Tampico. El centro tampiqueño tiene una arquitectura ecléctica, construida por personas de diferentes regiones del mundo, que al asentarse buscaban recuperar algunos de los elementos ornamentales de sus sitios de origen. En aquellos años llegaron a Tampico trabajadores de todas partes, atraídos laboralmente por las compañías petroleras. La comunidad libanesa fue pionera en cubrir las demandas de los miles de migrantes mexicanos y extranjeros que llegaron al puerto Jairo. Aparecieron empresas de ropa, destacando las fábricas La Vencedora y La Esperanza. El primer servicio de coches, compuesto por 15 carros Hudson por los astilleros de Tampico, que inician la construcción naval y los primeros chalanes para transportar sobre el río Pánuco. Ese es el espíritu emprendedor del libanés, fundamentado no solo en valores económicos, sino en las labores altruistas y en el apoyo a la educación y la cultura. Quisiera platicarles un poquito del perfil del libanés que tiene en su generalidad, que es honesto, tiene la lealtad, es perseverante en todo lo que hace, es emprendedor, es muy hospitalario también, es fácil de relacionarse, es fácil de adaptarse. También surgen los comercios y negocios en la zona centro, con nomenclaturas nostálgicas, nombres sugestivos y evocadores de tierras lejanas en el Medio Oriente, y otros más usaron sus apellidos para dar nombre a sus negocios. Muchos descendientes de libaneses son profesionistas, artistas famosos, ingenieros, docentes, médicos que resaltaban estos valores. La comunidad libanesa comenzaba a cohesionarse como comunidad
y establecer redes de relaciones basadas en lazos de apoyo y dependencia mutua, que iban más allá de jerarquías socioeconómicas o relaciones de clase, sino que se compartían valores y propósitos y objetivos. Además me dicen, tú hablas el árabe, yo hablo el árabe. ¿Lo escribes? No, lo escribo, lo entiendo perfectamente y lo hablo. Dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo fue que lo aprendiste? En mi casa, mis tíos, que eran 15, me hablan en árabe. Todos me hablan en árabe, tengo que contestar en árabe. Y en la escuela era por español, tenía que aprender el español. Entonces tenía muchos amigos, cantidad de amigos mexicanos, y no tenía ningún amigo libanés. Entonces, ¿qué es lo que iba a aprender? Pues el español. Y en la casa, el árabe. Yo era el predilecto de mis abuelos. Para cualquier cosa me hablaban a mí, porque ellos hablaban muy mocho. Entonces no terminaban las frases, tenía que terminárselas yo. Y fue cuando aprendí totalmente el árabe. Que por cierto ya lo he olvidado mucho, pero así fue. Un saludo en árabe, señor. Kifak. Kifak, ¿cómo estás? El señor Oscar Nemer Nader recuerda la evolución de las asociaciones árabe-libanesas en Tampico. La primera sociedad que se fundó aquí en Tampico fue aproximadamente en los años 40, en los 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Centro Libanés. Esa se formó ya con los primeros migrantes ya establecidos, ya maduros. Entonces tuvieron un local al lado de donde se hace Roboca ahora, en una casona de madera en el segundo piso. Se juntaban puros libaneses, ahí duraron un tiempo, pero al paso de los años fueron viendo que había otras culturas y otras razas que hablaban el mismo idioma. Entonces esa organización la convirtieron en Centro Social y Cultural Árabe, que es esa, se pasó a un edificio que ya en los años, me imagino que después de los años 40, estaba en la esquina de Aurora y Francisco y Madero. Precisamente enfrente estaba La Vencedora, la primera fábrica de ropa que hubo en Tampico y quizá en toda la República. Allí estuvieron un tiempo y al mismo tiempo ya los jóvenes hijos de esa generación que me tocó ser a mí parte de ella, muy joven, formaron, porque yo era de los más pequeños, el Club Juvenil Libanés, que estaba ubicado en los altos de lo que era en aquel entonces la ferretería El Comanche, y que al lado estaba en aquel tiempo también la farmacia El Fénix, frente a la Plaza de la Libertad. Entonces teníamos un segundo piso con una terraza muy amplia que daba hacia el parque de la Plaza de la Libertad. Ahí duramos muchos años los jóvenes y tuvimos muchas intervenciones en atletismo, en gimnasia, en básquetbol, pero especialmente en el deporte de béisbol, que todo el mundo nos apreciaba mucho porque tenemos un muy buen equipo. Sin embargo, pasaron los años y ya esos jóvenes que estaban ahí nos hicimos maduros, nos casamos, tuvimos hijos y ya necesitábamos un lugar para nuestras familias. Entonces, con gran esfuerzo de la colonia libanesa, se compró lo que se le llamamos el terreno, precisamente donde estamos ubicados ahorita, en este lugar, el Centro Libanés Mexicano de Tampico. Poco a poco se asimilaron los libaneses y se confundieron con el pueblo mexicano. De fuertes lazos comunitarios, se calcula que hoy día alrededor de 300,000 mexicanos tienen ascendencia libanesa y constituyen un grupo estable y en crecimiento con una historia de lucha ancestral, desde aquellas naves fenicias que al igual que hoy brindaban con el comercio, creación de empleos, derrama económica y diversidad cultural.